Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas una semana más al Más que Palabras, el espacio en el que vamos a seguir conociendo a distintas personalidades de los Alcores. En este caso toca a alguien de Mairena, una persona muy querida por muchos de sus alumnos que tuvieron el placer de conocer sus clases y de conocerles un poquito mejor a él en persona, como yo soy de ellos de los que me incluyo, como en mi caso. También dio clases en el Viso, hablaremos de él más profundamente a partir de ahora. Estamos con Juan Carlos Tello Lázaro. Don Juan Carlos, buenas tardes. ¿Qué hay? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Muy cómodo y muy a gusto. Un placer. Un placer también el mío. Él es licenciado en Filología Clásica, él es también licenciado en Derecho, doctor en Derecho Romano, ha dado clases pues desde los más pequeñitos en institutos hasta también alumnos de universidad, hasta llegar incluso a los más mayores, a los adultos, con el aula de mayores, el aula de adultos de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Tenemos muchos temas para hablar de él, de su carrera, de su profesión, de su trayectoria, de lo que es la educación y el sistema educativo y cómo ha ido cambiando a lo largo de los años y si realmente ha merecido la pena tanto cambio y tanta política educativa o no. Pero la primera pregunta obligada, yo creo que es la que te hacía todo el mundo al llegar a tu clase en latín y griego en primero de bachillerato, es ¿qué le dirías a aquellos que piensan que el latín es una lengua muerta, por ejemplo? Ese es un tema recurrente que llevamos escuchándolo yo desde que tengo uso de razón y la humanidad desde que el latín existe. Realmente la respuesta no puede ser otra que el latín no es una lengua muerta, porque es muy productiva. De hecho, todas las lenguas romances no dejan de ser neolatines. Hasta tal punto que, por ejemplo, una lengua tan rica y tan literaria como el español no ha dado ni una sola lengua derivada de él. Y sin embargo el latín tiene lenguas romances. Por otra parte, el estudio del latín es el estudio de nuestras raíces. Hoy día se nos quiere desarraigar continuamente vendiéndonos la globalización. Todo está muy conectado. No, pero yo quiero saber de dónde vengo. ¿Por qué pienso como pienso? Porque nuestra manera de pensar es la manera de pensar de los griegos, nos guste o no nos guste. ¿Por qué tengo las estructuras mentales que tengo? ¿Por qué mi derecho es el que es? Porque lo he heredado de los romanos. Entonces, ese afán de desarraigarnos yo creo que no es gratuito. Y en esa línea responde continuamente machacarnos con que el latín no vale para nada, ni el griego, ni la filosofía, ni la historia. Me imagino que hablaremos más adelante sobre este tema. ¿Quién quiere desarraigarnos de este tipo de pensamiento, del pensamiento nuestro occidental de los últimos 3000 años? Quieren desarraigarnos realmente quienes nos quieren convertir en máquinas de consumir, quienes nos quieren convertir en máquinas de votar sin criterio, quienes piensan que solamente somos personas en la medida en que producimos. Y realmente el ser humano es sensible e inteligente por encima de todo. Y para cultivar la sensibilidad y la inteligencia no tenemos más remedio que recurrir a los clásicos. La definición de clásico es lo que no pasa de moda, lo que no se ha podido superar. Por eso no tenemos más remedios que estar continuamente volviendo a Grecia y a Roma, que son los que no han podido superarse. El derecho romano, los romanos llevaron el derecho a unos límites de perfección que nosotros solamente hemos podido retocar un poquito. Por poner un ejemplo, la ingeniería que Roma desarrolló, poco menos que no está superado hoy día, por no hablar de la literatura, de la filosofía, del arte. Entonces, ese afán de desarraigarnos es ni más ni menos convertirnos en menos humanos. Juan Carlos Tellos es profesor actualmente en el IE Los Alcores, como decíamos, de latín y griego, aunque también estuvo trabajando en el Viso del Alcor, en el IE Blas Infante, sus 4 primeros años aquí en Los Alcores, lo ejerció en el pueblo del Viso. Vamos a hablar de su llegada a Los Alcores y vamos a hablar también de su trabajo y de su función como docente, pero antes me gustaría preguntarte, al hilo de lo que hablábamos antes, de que lo que hablamos ahora nosotros es un neolatín, sigue siendo latín pero mucho más moderno, tan moderno que ha dado lugar a otras lenguas, otras diferentes lenguas como el español en este caso, y te iba a preguntar por una anécdota que nos comentaste una vez en clase, que era la palabra fascinante, y quiero que me la cuentes cómo se desarrolló en el momento en el que tú se la explicaste a una persona. Celebrábamos una comida de fin de semestre en la universidad. Entonces estábamos en una mesa reunidos profesores de distintas disciplinas. Y yo estaba al lado de una profesora de Derecho Constitucional. Creo recordar que era así. Entonces la buena señora me preguntó que yo a qué me dedicaba. Digo, mira, pues yo soy profesor de instituto, aparte de profesor de universidad, y enseño latín y griego. Entonces con un tono muy irónico, con mucho rintintín, como dicen ahora con WhatsApp, me decía, el latín, qué fascinante, estoy fascinada. El latín, y no dejaba de repetir que estaba fascinada, que aquello era fascinante, que qué fascinación.
y yo notaba la mala leche soterrada que llevaba la señora, que desembocó en la pregunta final, que era: ¿y el latín para qué sirve? Y dije: pues mire usted, entre otras cosas, para no decir tantas veces fascinante ni fascinación. ¿Y eso por qué? Digo, mire, fascinum es un pene en erección, y la fascinación es la impresión que provoca en quien lo ve cuando no se lo espera. Yo jamás emplearía esas palabras. Ahorro decirte que ya no me habló en toda la comida. Además que es literal. Sí, sí, es literal, vamos, es así. Entonces, el conocimiento de la lengua es fundamental. No es nada ni siquiera discutible que pensamos, entre otras cosas, con categorías lingüísticas. Cuanto más dominios tengamos del lenguaje, del vocabulario, más rico es nuestro pensamiento. ¿Por qué voy a renunciar a conocer bien mi lengua y a pensar con más precisión si lo tengo al alcance de mi mano? Si los americanos estarían locos por tener lo que nosotros tenemos, una civilización grecolatina de la cual podemos decir que somos herederos, y aquí la despreciamos de una manera soberana. Es algo impresionante, pero en eso estamos. Es increíble cómo nos estamos cargando en los últimos años todo lo que hemos construido con tanto trabajo y tanto esfuerzo, ¿verdad? Lo hablábamos fuera de cámara, si te acuerdas, y yo soy de una opinión, es una opinión, no puedo decir que sea algo constatado, de que el objetivo está muy claro. Queremos una sociedad que no tenga criterio, que no sepa historia, que no pueda pensar con libertad, porque para pensar con libertad hay que dominar el lenguaje. Entonces, claro, ¿todo esto a qué nos lleva? ¿Es gratuito? Yo creo que no. Esto nos lleva a una sociedad acomodada, donde tenemos un alcohol muy barato, tenemos la píldora del día después, que yo no la discuto, pero que también está ahí, y tenemos una sociedad donde, ¿cómo diablo íbamos a votar a quienes votamos e iban a salir si fuéramos críticos? ¿Cómo íbamos a seguir votándole a alguien que nos engaña sistemáticamente? A alguien que después de 30 y tantos años nos tiene a la cola de todos los estándares. O a un gobierno de la nación que llega prometiendo, no cumple sus promesas y se mantiene. Créeme que no soy ni de izquierda ni de derecha, soy de la razón. Y tengo la certeza de que si hubiera más historia, más filosofía y más humanidades, quienes nos gobiernan no nos gobernarían. ¿Qué le diría a esas personas que quieren quitar las carreras no válidas, las carreras clásicas, esa filosofía, ese griego, ese latín, esa filología clásica, ese tipo de carreras tan bonitas y tan indispensables? Pues con toda la ironía del mundo te digo que los felicitaría porque lo están consiguiendo, y les diría además que, bueno, que sencillamente están deshumanizando a la sociedad en el sentido que se le quiere dar a las humanidades. Si nos privan de esos conocimientos, si nos privan de tener un espíritu crítico, de conocer nuestro pasado, pues realmente lo que están consiguiendo es personas que no tengan criterio, que no sepan elegir. Porque no nos confundamos, ser libre es poder elegir. Y para poder elegir yo tengo que tener opciones, pero tengo que ver que existen. Si ni siquiera puedo ver que existen, ¿cuál es la libertad? Me hace mucha gracia cada vez que discuto, amablemente, yo no me suelo... Es más, cuando veo que la cosa se pone áspera, directamente me retiro y considero que ya no tengo más nada que decir. Pero muchas veces cuando discuto con alguien, rápidamente sale la palabra: tú eres un fascista. Ah, claro, yo soy un fascista porque no pienso como tú. Bueno, vale. Si supiéramos historia, no emplearíamos tan gratuitamente la palabra fascista. Así es. ¿Cuántos años llevas en Mairena? Eres mairenero de pro porque lleva ya bastante tiempo. 22 años. 22 años llevo en Mairena. 22 años. Y sin muy embargo hay gente que piensa, bueno, sí, vive en Mairena, pero no de Mairena todavía, ¿no? Ciertamente, ciertamente. Aprecio esa sensación. Quiero mucho Mairena, estoy muy contento con mis vecinos, mis alumnos son geniales, pero sí es verdad que noto que en Mairena hay maireneros de raza, por así decirlo, bueno, y los que vivimos en Mairena, pero que no somos de Mairena. Sin embargo, te sientes mairenero de pro como lo que eres, ¿no? De hecho, he tenido oportunidad de irme a Sevilla y sigo viviendo aquí. Me gusta mucho estar aquí. ¿Qué encuentras en Mairena que no hayas encontrado en otros sitios en los que has estado destinado? Originariamente el objetivo era siempre volver a Sevilla, que es donde pasé mi infancia y juventud. Pero cuando tuvimos niños pequeños, vimos que aquí se estaba muy bien, que era muy cómodo, mucho más seguro, los niños estaban más atendidos, porque realmente aquí hay muchos más servicios que en cualquier barrio de Sevilla. Y luego los críos fueron creciendo y llegaron a esa edad, 14, 13, 14 años, donde mi mujer y yo les planteamos irnos a Sevilla y la respuesta fue radical: os vais vosotros, nosotros nos quedamos aquí. Digo, hombre, eso es implanteable. Luego llegaron a la universidad y fue mi hija la que planteó vámonos a Sevilla,
Y ya nos habíamos acomodado y mi mujer y yo dijimos, no, ahora los que no nos vamos somos nosotros. Y aquí seguimos, y muy a gusto, la verdad. Llegas a Mairena porque me imagino que tienes que dar clase por aquí cerquita, ¿no? Bueno, no tan cerquita, en la Puebla de Cazalla. Entonces, estamos hablando del año 90, 89, 90. Intento comprarme una vivienda en Sevilla. Recuerdo que por aquella época era la exposición del 92 y no podía pagar una vivienda en Sevilla. Los profesores no están tan bien pagados como la gente se piensa. Y entonces fui abriendo el compás y fuimos mirando San José de la Rinconada, Cama, Alcalá, Mairena. Y Mairena fue el primer sitio donde pude pagar una vivienda. No había venido a Mairena nunca. O sea, fue algo completamente aleatorio. Y no me arrepiento, al contrario, estaba muy a gusto. Ese fue el motivo de acabar aquí. La primera impresión de Mairena, porque claro, en aquella época era un pueblo mucho más cerrado que ahora. Sí. La primera impresión física no me gustó. No me pareció un pueblo bonito, un pueblo típico sevillano, ni un pueblo, no sé, estoy pensando en los pueblos blancos de Cádiz, ¿no? Qué cosa tan bonita. Pero rápidamente me ganó que tenía muchísimos servicios. La posibilidad de hacer deporte, una actividad cultural muy, muy, muy interesante para ser un pueblo. A la vista está la Casa de la Cultura, las actividades, la biblioteca que tenemos gracias a la Fundación Lara. Desde luego el pueblo tiene una cantidad de servicios que yo no lo cambio. Por un barrio de Sevilla, ahora mismo. Y a partir de ahí, ¿cuánto tiempo ejerces de profesor en la Puebla de Cazalla? En la Puebla estuve 9 años. Luego en el Viso estuve 4 y mi idea era no moverme del Viso, porque realmente Viso y Mairena es lo mismo. Pero por circunstancias la inspección educativa me dijo que tenía que ser el director del Viso y a mí no me interesaba de ninguna manera. Yo estaba trabajando también en la universidad por las tardes, estaba haciendo la tesis doctoral y si me hacían director no iba a poder seguir con esas actividades. Le dije que no. Y me dijeron que sí, que era funcionario, me tenía que someter y tenía que... Entonces la opción que me dejaron fue permutar con mi buen amigo Juan José Ruiz, que era profesor de latín en Mairena. Entonces yo permuté, me vine a Mairena y él se fue al Viso. Y ese fue el motivo de irme a Mairena del Alcor, al instituto. ¿Y qué tal tu experiencia en los Alcores? Muy buena, la verdad es que es muy buena. Realmente la experiencia en la enseñanza es muy gratificante porque coges a las personas en una edad donde, aunque parezca tópico decirlo, es muy difícil encontrar a alguien malo. Por supuesto, nadie está maleado, porque no han tenido edad ni tiempo para malearse, aunque algunos van empezando. Entonces, el 90 y muchos % de mis alumnos son personas en estado puro. Entonces, ese trabajo es buenísimo en Mairena, en el Viso y en casi cualquier sitio. ¿Cómo se consigue que el porcentaje de satisfacción, y yo creo que si digo satisfacción me quedo corto, de gente que realmente cuando te ve por la calle se emociona de verte, te da la mano y te da las gracias? ¿Cómo se hace? Yo me puedo remitir a mi experiencia, que es la sencilla razón de que siempre veo en mis alumnos a alguien que se sienta enfrente de mí, podía ser mi hijo. A mí no me gustaría que trataran a un hijo mío sin consideración, sin cariño. Entonces, esa es la primera premisa. No es que los quiera como hijos, pero pienso que un hijo mío está sentado ahí enfrente y no me gustaría que se les tratase mal. Y luego, por encima de todo, mis alumnos son personas y procuro tener con ellos toda la paciencia que hace falta y ayudarlos y hacer lo que está en mi mano para que puedan aprender. Y mi opinión es que para aprender hay que pasarlo bien. No es divertirse, no es tutti frutti, no. Aprender significa tener un clima relajado, donde yo no tenga miedo. Yo aprendí con mucho miedo a mis profesores, al ridículo, al castigo, a los golpes, a nosotros nos daban. Entonces tenía muy claro que si yo me dedicaba a esto, en mi clase la palabra miedo no iba a existir. Miedo a una mala nota. Tranquilo, estás aprendiendo, te tienes que equivocar, claro que tienes que cometer errores, pero eso no significa una mala nota, significa que estás aprendiendo. Nos imaginamos un bebé que esté aprendiendo a andar y a la primera caída ya no sigo intentándolo porque me he caído. Es que es absurdo. Entonces, en ese sentido, yo creo que se crea un clima bastante agradable. Y después yo también les transmito confianza a mis alumnos. Tú puedes. Si tú a alguien le dices que puede, él al final termina creyéndoselo. Y puede porque creemos que podemos. Eso es muy importante. Y casi me dirigiría a los padres, no sé si aquí se puede hacer como en las televisiones, Claro que sí. hay una cámara para mí diciéndole que nunca le digan a un niño, eres un torpe, no puedes, tú no lo vas a conseguir, porque eso se graba. Están en la edad en que esos mensajes negativos se graban. Y los positivos también. Todos los niños son muy listos, muy guapos y muy inteligentes.
y al final terminan siéndolo. Pero hay que repetírselo todos los días. Y aclaro, ni soy amigo de mis alumnos, porque no lo soy, la amistad requiere igualdad. Yo llamo la atención, corrijo, les hago trabajar, echo broncas cuando hay que echarlas. Que nadie se vaya a pensar que es que yo estoy con ellos como si aquello fuera un parque temático. Para nada. Para nada. Para nada. No admito confianzas de ningún tipo extraña. Es decir, que tú has sido alumno mío y puedes tener la certeza de que yo no regalo nada. Para nada. Y sin embargo, las notas son muy buenas tanto en clase de griego y latín como Sí. luego en selectividad, que es el corte definitivo en el que se refrenda no el trabajo. Sí. Mi resultado en selectividad, la verdad es que algún mérito tendré, mis alumnos casi todos, es que son muy buenos. Son muy buenos, además, sistemáticamente, año a año. Y claro, uno se pone a pensar, no lo estará haciendo demasiado mal. Y yo creo que la clave está en la que te dije antes, trabajar sin miedo, sin presión, sin tener que estar continuamente justificando por qué las cosas no me salen. Las cosas no te salen porque estás aprendiendo. Tranquilo, ya te saldrán. Hay que transmitir esa confianza. ¿Puedo estar orgulloso de esos resultados? A alguien le puede parecer pretencioso o este que se ha creído. Bueno, no me gusta, pero a las estadísticas me remito. Ahí están las estadísticas del IES Los Alcores, del IES Blas Infantes, de cualquier instituto donde he ido. Por favor, que miren las notas de selectividad, porque también se me ha acusado de que yo regalo notas. Si regalases notas, luego en selectividad habría una diferencia brutal entre una nota y otra. Y Sin embargo, siempre suelen ser las más altas, ¿verdad? Sí, lo digo porque es así. Si no fuera así me callaría como un zorro, pero no, es así. Pero es que voy más lejos. Mis alumnos que van a la universidad y estudian alguna filología, en latín suelen sacar o sobresalientes o matrículas de honor. Y yo tampoco pongo esas notas. Es increíble, ¿cómo lo haces? ¿Cuál es el sistema que llevas a cabo con los niños? Ya te digo, yo creo que el sistema es crear un lazo emocional. Esta palabra que tanto se está usando ahora mismo, empatía, que además es una palabra muy griega, es sentir en, no sentir con, es sentir en, ponerse en el lugar de. Yo creo que una de las claves está en que yo nunca he dejado de ser estudiante, literalmente. Yo estudié la carrera de Derecho mientras estaba enseñando ya en el instituto, después estaba haciendo los cursos de doctorado, también continuamente he sido alumno y vivo la experiencia de un alumno y me pongo en el lugar de mis alumnos 6, 7 horas sentados, aguantando cada uno nuestra historia, y tú entiendes que un crío no pueda estar, se tiene que mover, por ejemplo. Yo muchas veces en mis clases paro y digo, señores, levántense, daros un paseo, desperezaros, porque es horroroso. ¿Os imagináis 6 horas, 7 horas seguidas? Bueno, si os lo imagináis, todo el mundo lo ha padecido, sin poderte mover, sin hablar, detalles de ese tipo. Entonces, sencillamente me pongo mucho en el lugar de mis alumnos. Estoy continuamente ahí. Realizaste una publicación, una investigación personal sobre el portafolios como recurso didáctico. Me imagino que nos puede dejar una pista este título sobre lo que tú desarrollas en tus clases, ¿no? Básicamente yo en mis clases lo que desarrollo es un método donde hago que el alumno, como te dije antes, crea que puede. Y a fuerza de creerse que puede, termina pudiendo. Esto parece un juego de palabras, pero es que es real y es así. Entonces, básicamente se trata de eso, de generar confianza. Lo que pasa es que los tiempos que corren son malos, porque tengo que admitir, no todo es color de rosa, que en un aula de 20, de 18, de 30 alumnos, si hay 2, 3, 4 señores que deciden reventar tu trabajo, lo consiguen y nosotros tenemos muy pocos instrumentos para evitarlo. ¿Te ha pasado eso, Juan Carlos? Me ha pasado. Y no solamente me ha pasado, sino que sigue pasando todos los días. Creo que puedo hablar, por supuesto siempre estoy hablando en nombre propio, no quiero generalizar, pero creo que puedo hablar también por mis compañeros. Todos padecemos ese cáncer, porque es un auténtico cáncer. Un sistema educativo garantista con el niño que decide no trabajar, que se aburre, y como me aburro, doy por saco. Y como doy por saco, no dejo que los demás aprendan ni que el profesor haga su trabajo. ¿Profesor qué puede hacer? Muy poco. Muy poco o casi nada. Que yo puedo entender a ese alumno. O sea, si nosotros ahora mismo nos metiéramos en una clase donde nos quisieran enseñar chino en 24 horas, no te quepa duda que en 10 minutos ya habríamos desconectado. Entonces, esa es la postura de muchos niños. Puedo entenderla. Esto no va conmigo, esto no me lleva a ningún lado, esto no tiene salida. Si yo todo eso lo puedo entender. Pero también a mí deberían darme algún instrumento para que yo pueda seguir trabajando con los que sí quieren. Y ese instrumento, créeme que cada vez el profesorado está más desacreditado, más desautorizado y con menos recursos,
porque es impresionante. A mí se me pide que eduque. Es muy fuerte la palabra. Yo creo que nosotros no estamos para educar. Para educar están los padres. Yo puedo cooperar en la educación, pero se me pide que eduque. Bueno, usted me tendrá que dar los instrumentos para educar. Porque yo a mis hijos los puedo educar. Tengo instrumentos para educarlos. Pero en el instituto, ¿qué instrumentos tengo yo? ¿Dónde está mi autoridad? ¿Quién me respalda? Porque el primero que tendría que respaldarme sería el padre. No voy a generalizar, porque es cierto que hay padres que sí están ahí cuando se les requiere, pero una mayoría muy peligrosa se pone en contra nuestra cuando intentamos llamarle la atención al niño. El niño que lo primero que te dice es: a mí no me levanta la voz ni mi padre, ¿quién te crees tú que eres? Por supuesto no está hablando usted, para llamarme la atención. Es increíble. Pero es que al día siguiente viene el padre diciéndole que tú quién, perdón, coño, te crees que eres para llamarle la atención a su hijo. Y tú le dices: bueno, señor mío, yo lo voy a tener un par de años, usted se lo va a tragar toda la vida. Acuérdate, edúcalos o padécelos. Una frase lapidaria que se me ha quedado marcadísima y que es real. Es La real, vida misma. es real. Edúcalos o padécelos, no hay otra. Edúcalos. ¿Cuáles son esas herramientas de las que no disponéis actualmente el profesorado y que son imprescindibles para ejercer la autoridad en clase? La primera de todas, mis decisiones no pueden ser discutidas continuamente. No digo yo que no haya en la profesión alguien que desvaríe, alguien... Pero mira, Juan Antonio, la inmensa mayoría de nosotros somos personas muy normales, normales hasta la saciedad. Y cuando decimos que un crío molesta, que es un impertinente o que es un maleducado o que sencillamente sabotea el trabajo de la clase, es porque es real, es cierto. Y yo debería tener un mecanismo para que automáticamente decirle a ese señor: usted abandona el aula y ya veremos cuándo vuelve. Que evidentemente tendrá que volver, si yo eso no lo discuto. Pero aquí y ahora que me está reventando la clase, usted se va. Eso es muy complicado. Pero imaginemos que nos atrevemos a hacerlo. Imaginémoslo, que no podemos. ¿Me respaldaría el padre? El padre me tiene que respaldar. ¿Me respaldaría la inspección? La pregunta es retórica, ¿eh? La inspección me tiene que respaldar. ¿Me respaldaría la sociedad? La sociedad me tiene que respaldar. Que si tú no me haces la pregunta, te la hago yo. ¿La sociedad nos respalda? No. Tenemos muchas vacaciones. Trabajamos muy poco. Ah, qué curioso. O sea que a mí me confiáis lo más valioso que tenéis, que son vuestros hijos, y consideráis que yo tengo muchas vacaciones. Pero un conductor de autobuses o un piloto de aviones, porque descansen mucho, porque en ello va la salvación de muchas personas, y en mi descanso va un buen trabajo con vuestros hijos, ¿no veis que yo descanse? Que ahora podemos discutir que esas vacaciones están mal distribuidas, completamente de acuerdo. 2 meses seguidos de inactividad es una locura. Pero que si tenemos que descansar, a boca llena tengo que decirlo, después de las fuerzas y cuerpos de seguridad somos los que más visitamos el psiquiatra. ¿Alguien se quiere preguntar por qué? Está claro. Trabajamos con una presión y un estrés como no os podéis imaginar. Trabajamos con personas. Nosotros no perdemos eso de vista. No son máquinas, no son objetos. Gente que tiene emociones, reacciones. Una edad muy difícil, la adolescencia. Hay que tener mucho cuidado con lo que se hace. Y entonces se discute que podamos descansar. ¿Cómo que sí tenemos que descansar? Que ganamos mucho, se atreven a decir. Ah, yo gano mucho. En este pueblo y en esta región han estado ganando los albañiles, con todos mis respetos para la profesión, que yo no quiero que ellos ganen como yo. Yo quisiera ganar como ganaban ellos cuando estaban los buenos tiempos. Pero oiga, repito, me depositas lo más valioso que tienes. ¿Cómo piensas que ganó mucho? Es el mundo al revés. Y no es así realmente, porque además con las sucesivas leyes de recortes que ha habido últimamente, el pico que os han quitado, ¿cuánto es en dinero al mes? Yo creo, Juan Antonio, que entre la bajada literal que nos hizo el señor Zapatero, la que vino luego, más los recortes de pagas extraordinarias, cuando no la supresión directamente, aquí podemos estar hablando entre 300 y 500 euros al mes. Yo llevo 8 años sin ver que mi nómina haga una pequeña subida. Bajadas he visto muchas, pero subidas ninguna. Curiosamente. Y sin embargo dicen que salen brotes verdes por todos lados. Sí, todo esto está cada vez mejor, vamos cada vez mejor, pero alguien lo verá. Yo lo digo que el colectivo al que yo pertenezco no lo ve. Ojalá lo vean otros colectivos. ¿Se ve los alumnos? ¿Se ve una mejora en la capacidad de los alumnos, en la empatía de los alumnos para con los profesores?
en esa capacidad de entender al prójimo, al profesor en este caso? El alumno no puede tener esa visión y esa valoración del profesor cuando todo lo que percibe en su casa, en la sociedad, en los medios de comunicación, hacia nosotros, no es positivo. Si tú continuamente estás escuchando para lo que hacen, demasiado ganan, para lo que trabajan, tienen muchas vacaciones, ¿quién se creerá que es? El niño eso también lo va percibiendo. Entonces, la falta de respeto es absoluta. El otro día te comentaba, cuando llega la hora de la salida en el recreo, bueno, ponte a cubierto porque es muy fácil que te lleves un codazo, un empujón, y cuidado si alguien no te dice quítate de en medio, ¿qué es lo que haces aquí? A mí me ha pasado. Es que estás en medio. Dígame, por Dios, esto es... Que un alumno te ceda el paso, yo me quedo sorprendido cuando lo veo. Lo veo a lo mejor una vez cada 4 o 5 años, tengo que ser justo, pero alguna vez lo he visto. Bueno, que alguien te hable de usted sin conocerte, yo me quedo de piedra. Por supuesto, aprenderse nuestros nombres, nada, ellos simplifican con maestro. Voy a hacer yo el esfuerzo de aprenderme tu nombre. Al fin y al cabo, ¿tú quién eres para que yo me aprenda tu nombre? Pues yo me aprendo el nombre de mis alumnos y tengo muchos alumnos en aproximadamente 15 días o un mes. Y me sé el nombre de todos ellos. ¿Tan difícil es que me llamen por mi nombre? Maestro. Que dicho sea de paso, para mí es una palabra la más honorable de todas. Ojalá yo fuera el maestro que ellos dicen que soy, pero que me llaman así por no aprenderse mi nombre. Pues hemos llegado al ecuador del programa, vamos a seguir con Juan Carlos Tello Lázaro justo después de la publicidad, así que no se nos muevan porque vamos a conocer más en profundidad a esta personalidad de Mairena.